Nuestra clase de hoy sigue en la unidad 4, que es la parte de mercado de capital. Nosotros la unidad 4 se divide en proyectos de inversión, que ya dimos la clase pasada, que nos quedaron algunos temitas por ver, entre ellos la tasa WACC y la TIR modificada, importante que vamos a resolver y revisar la clase que viene. Pero no podemos dejar de avanzar para analizar lo que es el mercado de capitales y el sistema de operaciones bursátiles, ¿sí? Que es el final de la unidad 4. Todo esto que vamos a ver ahora es un tema muy largo, muy vasto, demasiado de alguna forma jurídico, por decirlo. Por lo tanto, lo que nosotros nos vamos a enfocar es, en líneas generales, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un sistema financiero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber del sistema financiero? ¿Para qué sirve el sistema financiero y qué hace y qué es que lo que hace que sea tan importante el sistema financiero en una economía? Bueno, el sistema financiero es la parte que lubrica todo lo que es el sistema de bienes de la economía, bienes reales, bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de, en términos macroeconómicos, cómo funciona un sistema económico, por un lado tenemos los bienes y servicios y por el otro lado tenemos los flujos de capitales que permiten que la economía no se maneje como con permuta. Es decir, tenemos los flujos de dinero y lo que hace a la financiación de estos flujos de dinero. ¿Qué jugadores son los que entran a trabajar en este sistema financiero? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el sistema financiero? Demandantes y oferentes de fondos, intermediarios financieros, órganos de fiscalización. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con activos financieros e instrumentos financieros. Esto tiene un conjunto de normas legales que hace que estos jugadores que interactúan en el sistema financiero permitan la posibilidad de crédito en la economía, de una moneda de cambio de reserva de valor también, que te permita alimentar a lo que es, por ejemplo, los bienes y servicios. Esto, por ejemplo, ¿dónde se podría ver? Argentina es un país agroexportador. Entonces, una de las mayores riquezas que genera el país son commodities agrícolas. Estos commodities agrícolas se cotizan en bolsa a través como activos financieros o a través de instrumentos financieros. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para que los productores que van a hacer la próxima cosecha ya tengan una idea de cuál es el precio que se va a manejar. Entonces vamos a encontrarnos con opciones agrícolas, con futuros agrícolas, y además tenemos las empresas que le dan lugar, que obviamente cotizan en bolsa. Muchas de ellas, sobre todo las más importantes. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con otros activos financieros que se generan en el país, que son otros commodities, como por ejemplo gas, petróleo y derivados, que están en empresas que cotizan en bolsa. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Justamente para planificar el futuro y ver qué tipo de financiación puede llegar a tener la riqueza de un país. Obviamente, visto esto en líneas generales desde el punto de vista macro, nosotros lo que nos vamos a adentrar es en un punto de vista micro, donde vamos a encontrar los operadores financieros. ¿Quiénes son los operadores financieros? Básicamente tenemos dos, los que son las bolsas de comercio, los mercados de valores,
y las entidades financieras. ¿Qué requisitos se necesitan para que el sistema financiero tenga un desarrollo a largo plazo? Básicamente, estos que están acá, unidad de cuenta, reserva de valor de la moneda que está circulando en la economía, regulación y supervisión, protección legal efectiva de los acreedores y accionistas, esto a través de los órganos de control y de las calificadoras de riesgo, lo vamos a tener cubierto, que haya un bajo riesgo sistémico en el sistema, después vamos a, perdón, en la economía, esto después vamos lo van a ver en otras materias, y obviamente de lo que son los costos impositivos y los costos de intermediación que se originan. Básicamente, hay dos organismos o dos organismos que son los que controlan todo el sistema financiero. Uno es el Banco Central de la República Argentina y el otro es la Comisión Nacional de Valores. El Banco Central regula las entidades financieras. Esto es, ninguna entidad financiera que haya en el mercado está fuera de la regulación del Banco Central. ¿Y esto es importante? Es importante justamente para que los sujetos que intervienen en el sistema financiero se sientan respaldados ante el recurrir a una entidad financiera. ¿Dónde se ve esto? Por ejemplo, las comercializadoras privadas de crédito. ¿Están reguladas bajo el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores? No. Algunas billeteras electrónicas, ¿están reguladas bajo estos sistemas? Están en eso, están buscando la regulación. ¿Justamente para qué? Para proteger a los sujetos que intervienen. ¿Está? Entonces, pero algunas no. ¿Qué se les exige? ¿Qué se les está exigiendo a algunas billeteras? Es lo que está en boga hoy. Que tengan una filial en Argentina para que los sujetos intervinientes puedan tener el respaldo y la seguridad de que no van a ser estafados. La Comisión Nacional de Valores regula todo lo que es el sistema bursátil argentino, esto es, la comercialización de instrumentos financieros, de títulos, de renta fija, renta variable, y lo que son opciones y futuros. Esto, las dos cosas tienen dos funciones diferentes. Ustedes van a encontrarse, por ejemplo, que algunos bancos o entidades financieras también actúan como intermediarios en la compra-venta de títulos. ¿Esto por qué? Porque la entidad financiera ha constituido una sociedad de bolsa que permite actuar en la intermediación, por ejemplo, de fideicomisos. O sea, ustedes van al banco y dicen, bueno, yo no quiero abrir un plazo fijo, el plazo fijo está regulado por el Banco Central, quiero comprar un fideicomiso de los que ustedes están organizando. Perfecto. Ese tipo de fideicomiso lo regula la Comisión Nacional de Valores a través de otra sociedad que tiene el mismo banco o que parte del mismo grupo del banco. Esto es muy común que los bancos hayan incursionado para poder acercar todos estos instrumentos, que son instrumentos de crédito, a pequeños usuarios. Funciones del Banco Central, ¿sí? Y las normas, ¿qué es lo que es el Banco Central? ¿Qué es lo que regula? Justamente lo que regula es que la circulación monetaria o los depósitos que también se establezcan en las entidades financieras permitan la liquidez de los sujetos intervinientes. ¿Cómo? A través de encajes, es decir, si un ahorrista va y deposita un dinero a plazo fijo, ese dinero automáticamente tendría que ir al circuito productivo vía crédito. ¿Pero qué le dice el Banco Central? No, determinado encaje, un porcentaje determinado, va a quedar inmovilizado.
¿Esta inmovilización para qué sirve? Para que haya liquidez y que ante un problema no haya problema de devolución del dinero. ¿Se entiende esto? O sea, a menos que haya una corrida bancaria, como ha pasado en Argentina, y el sistema financiero colapsa, justamente porque el encaje establecido por el Banco Central no llega a cubrir una corrida bancaria. Activos financieros, ¿qué son? Activos financieros son aquellos instrumentos o depósitos de valor que prometen a su tenedor un rendimiento. Y el instrumento es la parte escrita donde se declaran los derechos que tienen sobre ese activo financiero. Esto es importante, ¿sí? Porque justamente es lo que se va a comercializar dentro de lo que es el sistema financiero. Por ejemplo, un plazo fijo, ¿sí? Es un instrumento financiero cuyo activo financiero es el dinero. Entonces, ¿qué comercializa un plazo? ¿Se puede comercializar un plazo fijo? Sí. ¿Se puede hacer plazo fijo endosable? Sí. Otro instrumento financiero muy usado, por ejemplo, los warrants. El warrant es un instrumento financiero de depósito de mercadería entre particulares, donde, por ejemplo, un productor agropecuario deposita en un silo determinado producto, ese silo le da un instrumento financiero y ese instrumento financiero es comercializado. O sea, no andas con el producto o con el producto de agrícola en el camión dando vuelta a ver a dónde lo puede vender. No, lo deposita en un lado y lo que vende es el depósito, el instrumento. Intermediarios financieros son aquellos sujetos que intervienen, bajo la redundancia, en la oferta y demanda de lo que es los activos financieros. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, los brokers inmobiliarios o los brokers mobiliarios, que son los agentes de bolsa, eso es un intermediario financiero, un banco es un intermediario financiero, son sujetos, actores que intermedian entre la oferta de dinero y la demanda. El mercado financiero es el lugar físico donde se comercializa eso. Hoy existe, gracias a la Internet, existe un mercado abierto electrónico. Entonces, el lugar físico está en una nube. O sea, no hay que ir al recinto. Antes acá en La Plata, existía el mercado, la Bolsa de La Plata, donde se voceaba lo que se vendía. Entonces, ¿cómo funcionaba básicamente? Había un oferente de una acción, por ejemplo, la voceaba, le daba la instrucción al intermediario financiero, que era el agente de bolsa. El agente de bolsa voceaba que tenía la venta de determinada acción y se buscaba a ver quién era el interesado, o sea, la demanda. Eso se hacía en un recinto. ¿Hoy se hace en un recinto? Sí. Bolsas de este estilo en La Plata no existen más. En Buenos Aires, en Mendoza, creo que, bueno, la de Rosario es muy importante, pero la fundamental es la Bolsa de Buenos Aires, que la facultad de tanto en tanto organiza viajes para que ustedes vayan a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y vean lo que es un mercado de este estilo. Bueno, acá vemos los tipos de mercado que hay, esto lo vamos a anunciar, el mercado de divisas, de dinero, el mercado de capitales, cada uno a ver, ¿por qué mercado de... El mercado de dinero es justamente lo que hace a el dinero local, el dinero doméstico. ¿Está bien? El mercado de divisas es justamente todas las monedas que entran de la comercialización con el exterior que de alguna manera hay que
lograr una paridad de cambio. ¿Está bien? Y el mercado de capitales, que es justamente la comercialización más... Por eso se dice que esto es a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, donde se comercializan las acciones de una empresa. Básicamente, los títulos que establecen los estados provinciales, nacionales y municipales se comercializan en el mercado de capitales, que vamos a ver de qué se trata en un rato. Tienen una filmina de algunas características del mismo mercado, cómo es la dinámica, vamos a pasar por alto. Por ejemplo, acá hablo de los depósitos a plazo fijo como el primer instrumento financiero que ustedes se pueden familiarizar, qué tipo de depósito a plazo fijo encuentran, cómo funcionan, cuántos hay. Y vamos a entrar en lo que es, o sea, lo que es el Banco Central lo nombramos como dentro del sistema financiero. Pero el Banco Central, nosotros ya lo estuvimos analizando cuando vimos préstamos, cuando vemos proyectos de inversión, ¿está bien? Y vamos al banco a buscar una financiación, cuando vemos plazos fijos, cuando vemos operaciones financieras complejas y simples, ya lo hemos analizado. Lo que vamos a entrar es en el otro mercado del sistema financiero, que es el mercado de capitales, donde nuestra materia también tiene una preponderancia muy importante. Y es el mercado bursátil. ¿Qué es el mercado bursátil? El mercado bursátil está compuesto por básicamente 4 elementos. La Comisión Nacional de Valores, como órgano contralor de todo el sistema. La Bolsa de Valores, que es donde se comercializan los instrumentos y los activos financieros. El mercado de valores, los mercados a término y el mercado abierto electrónico. Y la caja de valores, que es donde se depositan los títulos, no se deposita dinero, se depositan instrumentos financieros. Vamos a ver en cada uno de ellos algunas funciones, ¿sí? ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Funciona como el Banco Central de la República Argentina para lo que es el mercado de capitales, para lo que es el sistema bursátil argentino, y es el que controla la oferta, la demanda, los sujetos, las calificadoras de riesgo, todos los elementos intervinientes, las empresas que cotizan en bolsa, todos los elementos intervinientes, los sujetos intervinientes en lo que es el sistema bursátil argentino. ¿Sí? Es el que lleva registro, fiscaliza. O sea, la Comisión Nacional de Valores funciona como juez de todo el sistema bursátil argentino. Es decir, que garantiza que si yo voy a comprar una acción de Aluar, esa acción de Aluar realmente esté depositada a mi nombre en la caja de valores. Y que Aluar cumpla con las condiciones de emisión de acciones para circulación en el mercado. La caja de valores que está constituida por las bolsas de comercio y los mercados de valores. ¿De qué se trata la caja de valores? Es como el banco, donde se depositan las acciones, los títulos, los instrumentos financieros, a nombre de un comitente. La caja de valores hace las veces de, por ejemplo, emite resúmenes de cuenta, donde en vez de dinero, ¿qué tengo? Acciones de Aluar. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para varias cosas. Primero, las acciones cotizan en bolsa. Me garantizan de que esas acciones estén a mi nombre. Yo no me llevo las acciones cartulares como había antes. Hoy son escriturales y obviamente que es la caja de valores la que me emite el certificado. ¿Y para qué me sirve? Por ejemplo, si esas acciones son ordinarias y permiten el voto en una asamblea de la empresa, a mí me dé derecho a voto, ¿qué cosa? Las acciones en sí, no, el certificado que me emite la caja de valores que me acredita a mí poder presentarme
en la asamblea de accionistas de Aluar y acreditar que yo soy accionista de Aluar y que tengo derecho a voto. Esto es importante. También es donde se van a acreditar los dividendos en acciones, donde se van a... Por eso la importancia de la caja de valores es como, es como un banco, pero de instrumentos financieros. Solo una caja de valores. El mercado de valores es donde se comercializan los, por ejemplo, mercado término, mercado abierto electrónico, donde se comercializan los diferentes instrumentos financieros. ¿Sí? Se hace oferta pública. Es diferente de lo que es la bolsa, donde la bolsa es donde tradicionalmente se voceaban estos instrumentos. ¿Sí? El mercado de valores, de alguna manera, viene a ser una evolución de esto. Esto ya, hoy, uno no tiene necesidad de ir a la bolsa de valores para comprar determinadas acciones, sino, como lo vamos a ver en lo que yo traje acá de material, en algunas páginas donde ustedes pueden operar siendo sujetos individuales. No necesitan ser empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera mide, el sistema bursátil argentino mide a través de su volumen el nivel de crédito que tiene la economía. Esto es crédito para las empresas. Si yo voy y compro acciones de Aluar o compro títulos públicos del Estado Nacional, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy financiando una actividad a través de, obviamente, somos microsujetos para lo que es el volumen de estos empréstitos, que esto es lo que de alguna manera distingue y diferencia de lo que es el sistema bancario en un préstamo. Tenemos préstamos y empréstitos. Esto es una palabra nueva. Esto lo vamos a pasar, caución y opción, opción adicional de índice. Entonces entramos a lo que es empréstito. Entonces, ¿qué es un empréstito? A diferencia del préstamo, el empréstito es cuando el sujeto necesitado de fondos es demasiado importante para que haya un solo sujeto acreedor que le financie determinada actividad. Esto estamos hablando de miles de millones de pesos en volumen. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un bono que traje actual que he tomado para la clase de hoy, como para que ustedes tengan esta idea. Entonces, el empréstito, acá, ¿quién es el deudor? Las empresas y los estados. O sea, privado, empresas, y público, el estado. Donde necesitan un caudal de fondos importantes, por lo tanto, no existe una entidad financiera que le pueda abastecer de fondos para financiar determinadas actividades. Recurren al empréstito. ¿Qué es el empréstito? Un título, que puede ser título público, de renta fija o renta variable, o una obligación negociable, en el caso de una empresa, donde a través de el prospecto de emisión de ese contrato de lanzamiento, es el deudor el que pone las condiciones y son los acreedores los que van a ser sujetos pasivos de esta deuda, de este instrumento financiero. ¿Por qué digo sujeto pasivo? Porque las condiciones, por ejemplo, en un préstamo bancario por una hipoteca, ¿quién las pone? La entidad financiera, el banco. Yo voy al banco, solicito un préstamo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El deudor. ¿Quién pone las condiciones? El banco. Acá, ¿quién es el deudor? La empresa, el Estado.
¿Quién pone las condiciones? El deudor. ¿Quién es el sujeto pasivo? El que va a invertir, el que va a comprar el título. Sujeto pasivo, sujeto activo. Sujeto activo y sujeto pasivo se refiere junto a determinadas condiciones que se establecen en un contrato. Esto es bien jurídico. Entonces, tenemos las condiciones de emisión de este empréstito. Las condiciones de emisión tenemos condiciones fundamentales y condiciones particulares. Las condiciones fundamentales, la tasa de interés, la forma de pago de los intereses y reembolso de capital, la duración del título. Acá nos vamos a encontrar con nueva terminología dentro de lo que hemos visto en lo que es préstamo. Pero sí aplica todo lo que hemos aprendido de rentas, de tasas y de préstamos. Las condiciones particulares, acá las condiciones particulares, hay, por ejemplo, exenciones impositivas, cláusulas especiales de garantías adicionales, como por ejemplo puede ser una regalía petrolera, como por ejemplo puede ser lo que en muchos de ustedes han escuchado, por ejemplo, los hielos antárticos continentales se ponen como garantía, que no quiere decir que se los estemos entregando a nadie, o sea, es una garantía para bajar el riesgo de que nosotros vamos a honrar esa deuda. Después la historia muestra otra cosa, pero en principio, también las condiciones particulares puede ser la ley de origen, donde se va a comercializar determinado título. Y otra cosa más. Las cláusulas impositivas que va a tener. Generalmente, para atraer inversores, se ofrecen exenciones impositivas importantes, como por ejemplo el no pago de IVA, el no pago de bienes personales a su tenencia, el no pago de ganancias por los intereses, etc. Y bueno, y las modalidades de emisión, que eso también tiene como dentro de los empréstitos. Acá tenemos de qué maneras podemos hacer la emisión de un empréstito. Entonces, encontramos básicamente tres. Sobre la par, bajo la par y a la par. ¿Qué es esto con las condiciones de emisión? Las condiciones de emisión implican para determinados títulos hacer atractivo para la que es la suscripción primaria. En el mercado primario, nosotros cuando el Estado Nacional, vamos a suponer, o una empresa lanza un título originario, lo lanza en un mercado primario, que se llama. En ese mercado primario salen las condiciones de emisión y el mercado primario, que puede ser una entidad financiera, que ofrezca, que posibilite la colocación de este título a distintos inversores, les dice, bueno, mira, salió un título nuevo que tiene la posibilidad de que lo suscribas bajo la PAC. Esta colocación primaria en el mercado primario, luego, una vez que está colocado, después ustedes van a encontrar, por ejemplo, que las condiciones que el monto de emisiones, vamos a suponer, 180.000 millones de pesos, y después van a escuchar, dice, se suscribieron 165.000 millones de pesos. O sea, quedó un remanente por suscribir en el mercado primario. ¿Está bien? Una vez que esto está colocado en el mercado primario, viene el mercado secundario. Pero las condiciones de emisión implican que el título que dice, por ejemplo, valor nominal 100, se ofrezca a la par. ¿Qué significa que es a la par? Que la compra de ese título va a ser a 100 pesos. O sea, va a estar al mismo valor nominal que el precio del título va a estar al mismo valor nominal que el que figura en la carátula, en la cartula. Cuando se hace bajo la par, significa que lo que vamos a tener es lo que se llama una prima de reembolso. ¿Sí? Se emite por debajo del precio que está estipulado en el título. Entonces, por ejemplo, se emite bajo la par a un 15% bajo la par. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que si vale 100, el título lo podemos suscribir en vez de a 100 a 85. ¿Por qué se dice que hay una prima de reembolso?
Porque ¿cuánto me van a devolver sobre ese título? 100. ¿Y cuánto me van a pagar por ese título? 100. Por eso el reembolso. Hay una prima de reembolso que es cuando los títulos se emiten bajo la par. Cuando se hace sobre la par, esto no es muy común, pero a veces ocurre, títulos muy demandados en otros, porque hay países que los títulos que los lanzan y la gente, los sujetos intervinientes, los absorben rápidamente por su bajo riesgo, etcétera. Se emiten sobre la par. ¿Y esto qué significa que se emitan sobre la par? Que se pagan un precio superior al precio nominal. ¿Y esto cómo se refleja? A través de lo que se llama prima de emisión. ¿Sí? La prima de emisión es un sobreprecio que se paga sobre el valor nominal a la hora de suscribir estos empréstitos. Entonces vamos a encontrar, ¿qué dijimos? Mercado primario, mercado secundario. Mercado primario, para no confundir con esto, mercado primario es donde se comercializa el lanzamiento de un título con las condiciones de emisión, el prospecto de emisión, donde la Comisión Nacional de Valores elige 4 o 5 entidades financieras, o 4 o 5, en realidad no son entidades financieras, sino son intermediarios financieros, que coloquen ese título entre los distintos inversores. Una vez que el título está colocado, pasa luego a comercializarse en el mercado secundario. ¿Está bien? ¿Y quién lo comercializa en el mercado secundario? Los sujetos que compraron el mercado primario. Los sujetos que compraron el mercado primario dicen, bueno, me quiero deshacer de este activo, lo largo a comercializar en el mercado secundario, en la bolsa de valores o en el mercado de valores. ¿Se entiende esto como diferencia? Y después tenemos los títulos primarios y los títulos derivados, que son los tipos de títulos también. O sea, tenemos tipos de mercado y tipos de títulos. Tipo de títulos primarios, estamos hablando básicamente de títulos de financiamiento. Por ejemplo, obligaciones negociables, por ejemplo, títulos públicos, que van a estar asociados a capital o a deuda. Acciones, por ejemplo, título primario, ¿sí? CDRs, que son títulos primarios de empresas extranjeras, ADRs, que son de empresas americanas, son certificados sobre acciones, aunque algunos consideran que son títulos, son más derivados, pero en realidad no, porque son certificados de acciones primarias. Entonces, también hay que ver que ustedes, por ejemplo, pueden comprar una acción de Apple, que me parece que les da derecho a, no sé si estamos hablando de una fracción de una acción, un ADR, sobre esa acción, eso es un título primario. Y los derivados, ¿qué son los derivados? Los que se comercializan en función de los títulos primarios. Por ejemplo, las opciones. Opciones sobre acciones. ¿Esto para qué es? Justamente para no tener que andar el inversor no tener que apostar a riesgo su capital, lo que hace es hacer una cobertura de este riesgo. ¿Tiene riesgo alto? Sí, tiene riesgo alto porque está el riesgo de perder todo, pero ¿qué se pierde en el derivado? La prima que se paga por ese título. ¿Está bien? Opciones y futuros, que son los más comunes. Este tema no lo vamos a dar, está en la filmina, pero no lo vamos a dar. Capaz que lo damos, vemos si llegamos con el tiempo, pero no creo. Entonces acá, por ejemplo, vemos los que son los primarios, instrumentos primarios, los que son de deuda y los que son de capital. ¿Por qué es esto? Porque los que son de deuda van a estar en el pasivo de la empresa y los que son de capital van a estar en el patrimonio neto. ¿Dónde tenemos fundamentalmente lo de capital? Las acciones de la empresa. Voy, compro acciones de Aluar. Estoy comprando activo, estoy comprando capital, estoy siendo accionista, ¿sí?, de la empresa. Por supuesto que ustedes no crean que las empresas van a largar
al mercado acciones propias para que vengan un sujeto y que les haga lo que se dice control de la empresa. Generalmente el volumen de acciones que está relacionado dentro del mercado bursátil no llega ni al 2 al 3% del capital total. ¿Por qué? Porque si un sujeto interviene y compra el total del paquete accionario de las que están en circulación y llega, por ejemplo, a el 5%, ese accionista, nuevo accionista, tiene control o por lo menos auditoría sobre la empresa. Y podría generar un problema si, por ejemplo, ese sujeto es la competencia. Para evitar eso, lo que se hace, por eso la oferta pública de acciones es muy pequeña con respecto a su patrimonio total. Pero te convierte en accionista y con derecho a voto, en algunos casos, si la acción es ordinaria. Por ejemplo, dentro de la misma empresa, en vez de largar acciones o un aumento de acciones, dice, no, yo lo que quiero es un pasivo. No quiero que los que compren sean que pertenezcan a la empresa, porque tengo que hacer un aumento de capital, etc. ¿Qué largo? Una obligación negociable. ¿Dónde va a estar la obligación negociable? En el pasivo a largo plazo de la empresa. Entonces, ¿qué nos convierte a los inversores de obligaciones negociables? Por ejemplo, seguimos con o petroquímica, que también cotiza en bolsa. Nos convierte en acreedores externos, en un pasivo. Entonces tenemos acá una serie de puntos, por ejemplo, papeles comerciales, eurobonos, bonos de Estados Unidos, régimen especial de obligaciones negociables para pymes, títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros, todo lo que es emisiones de deuda, y emisiones de capital, los ADRs, los EuroDRs, que son las europeas, la tercera sección de cotización de nuevos proyectos, certificado de participación emitidos por fideicomisos financieros. Bien, vamos a saltar un poquito de todo esto, como para entrar en las condiciones del inversor, perfil del inversor, consideración de riesgos asociados a las inversiones. Bien, los tipos de riesgo, esto es importante, vamos a anunciarlo, las consideraciones del riesgo asociado a las inversiones. Cuando nosotros elijamos, por eso acá este tema es importante para que ustedes vean, es decir, cuando yo digo, y yo dije varias veces, la tasa de corte de un proyecto de riesgo similar, o sea, recuerden esta frase, cuando ustedes le digan y le pregunten en un examen, ¿a qué tasa va a descontar el valor actual neto de un proyecto de inversión? Voy a descontarlo a una tasa de corte de un proyecto de riesgo similar. ¿Está bien? O sea, yo no sé a qué tasa de corte lo voy a hacer, pero voy a buscar aquellos proyectos de riesgo similar que me permitan medidas de rentabilidad, que me permitan a mí, de alguna manera, castigar al nuevo proyecto para ver si ese proyecto es bueno o no con respecto a lo que está dentro de su riesgo. Entonces acá entra a lo que es los tipos de riesgo, los riesgos asociados a las inversiones y los riesgos asociados al proyecto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tipos de riesgo tenemos? Riesgo del proyecto puntual, donde el proyecto tiene un riesgo en particular. Riesgo de la entidad que va a llevar a cabo el proyecto. Riesgo del sector donde se mueve la entidad que va a llevar a cabo el proyecto. Fíjense que estoy ampliando, o sea, no, por ejemplo, ¿esto qué significa este riesgo? Por ejemplo, las calificadoras de riesgo me dicen que si el país está catalogado con un riesgo B+, si el país está catalogado con un riesgo B+, ninguna empresa puede estar catalogado por encima de ese riesgo. O sea, el riesgo que es el riesgo de crédito, de cobro de pago de lo que es el país. Entonces, a medida que yo voy aumentando, llego hasta el riesgo país, ¿sí? Que mide, ¿qué cosa el riesgo país? La capacidad que tiene el país de afrontar sus obligaciones. ¿Esto qué hace? ¿Qué es el riesgo país?
Esto es muy importante. Ustedes lo van a encontrar y en un momento de la historia argentina, hoy ya no, pero se hablaba de riesgo país como cuando antes mirábamos la temperatura y además mirábamos cómo estaba el riesgo país. Una cosa que parecía que si el riesgo país estaba estaba en 6.000 y pico de puntos en ese momento, entonces salíamos, no sé, buscábamos un paraguas especial, no se entendía, pero era constante, era la medición del riesgo país. Hoy ya no se habla tanto del riesgo país, aunque se debería hablar justamente por lo que es la incidencia. ¿Qué es este riesgo país? Es la calificación que tiene el crédito del país al cual vamos a medir respecto de bonos sin riesgo. Por ejemplo, los de Estados Unidos. ¿Quién lo mide? JP Morgan. Entonces, a través de lo que se llama MB+, donde va a medir la calidad de deuda que tiene ese país y la capacidad de pago en función de lo que es los bonos de Estados Unidos, a 30 años. Se miden puntos básicos, cada 100 puntos básicos es 1%. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos buscamos en el ranking o de riesgo país, esto es de febrero del 2023, Argentina está puntera, ¿sí? O sea, esto es, estamos midiendo Argentina, Salvador, Ecuador, Bolivia, Honduras, etc. Brasil, Chile, Uruguay, Sudamérica. Esto lo preparó JP Morgan. Acá dice Argentina 1797, El Salvador 1442, Ecuador 1107 y el más bajo 102 Uruguay, 139 Chile. Esto es en febrero. Hoy el riesgo país argentino está en el orden de los 2100, 2120. ¿Qué significa este riesgo, este número que figura ahí? Es la sobretasa que va a tener que pagar ese país por acceder a un crédito que se le va a exigir. Entonces, ¿cómo se mide? Si cada 100 puntos básicos es un 1%, estamos hablando acá de 17,97% más de sobretasa. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos la tasa real que yo le aplico al proyecto, la inflación que se mide a través de lo que es el sector y además el riesgo donde se mide el riesgo donde se va en el país donde se va a llevar a cabo el proyecto. ¿Esto qué hace? Que los inversores digan, bueno, si vamos a llevar un riesgo, un proyecto de Argentina, le vamos a exigir, además de su inflación y de su tasa real, un riesgo por el tema de su cumplimiento de obligaciones. Bien. Vamos a cortar acá. Se hizo